nombre es Eduardo Martí, soy fundador y director general de Junior Achievement Argentina y comenzando además un segundo emprendimiento, la Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Me dedico a la lucha por la cultura y por ideas desde hace 25 años. Gracias, Eduardo, por venir acá. Un placer. Gracias por invitarme. Esto es Startup Way, es nuestro programa que sale en YouTube y es nuestro experimento. Así como los emprendedores hacen su primer MVP, su primer producto mínimo viable, este es nuestro MVP. Estamos probando a ver si este formato funciona. Y en este formato nuestra aspiración es lograr que emprendedores, que es nuestro público de toda Latinoamérica, puedan tomar elementos que les permitan mejorar sus startups. Y dentro de este marco lo que buscamos es tratar de discutir las ideas y el marco de infraestructura que necesitan los emprendedores para desarrollar sus negocios en toda la región. Es por eso que decidimos invitarte, porque tenés una larga historia de trabajo en esta área y arrancando mucho antes de lo que arrancamos la mayor parte de las organizaciones, que es con los chicos. Entonces, antes de meternos en el trabajo de la fundación y en las ideas que tratás de empujar con esta nueva fundación, me gustaría que empecemos contándome un poco tu historia, cómo fue tu infancia y desde ahí en adelante. Bueno, somos 5 hermanos. Mi padre venía de una familia de clase media alta, te diría, un buen pasar. Los dos eran profesores, padre y madre, y una infancia lindísima, con padres re buenos, muy inteligentes, muy lectores, muy amantes de la música y en un clima siempre muy cálido. Fui siempre a escuela pública, a la primaria fui a una escuela que tenían mis padres, un colegio, y después fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio que me sorprendió un poco por el nivel de exposición política y la agresividad intelectual que reinaba allí, y un poco por primera vez contrasté las ideas que yo absorbí en casa, que eran las ideas de un padre intelectualmente más conservador y de ideas más liberales, con un colegio con enorme influencia de izquierda. Cuando yo entré primer año en el Buenos Aires estaban Naval Medina, Ramus y Firmenich en 6º año y pasaban por las aulas cuando salíamos a la salida del colegio para que los acompañáramos a las charlas del Padre Mujica. Padre Mujica lo que te explicaba era la belleza de la Revolución Francesa y por qué Rousseau era el gran ideólogo que habíamos que seguir y por qué la violencia de arriba justifica la violencia de abajo y por qué de alguna manera todos tenemos que formar parte de la revolución. Consecuencia de eso fue, en general, un periodo de adhesión a la guerrilla y al Montoneros y a ERP. Yo tengo 3 compañeros muertos y, por otro lado, algunos de nosotros que nos resistíamos a aceptar los argumentos que en general se fomentaban allí. Entonces, yo tuve la suerte de tener un padre que me hacía leer la parte de la biblioteca que los argentinos no conocen, que es toda la parte de la biblioteca angloamericana. Y entonces estaba provisto de algunos argumentos para pelear un poco, pero el grueso de los chicos no. Y en general, cuando vos tenés un dilema moral y un dilema ético, el argentino, a pesar de que se opina lo contrario, sigue en general lo que él considera que es correcto y justo. Y si el socialismo era justo y correcto, era la manera de enlistarse dentro de esos valores. ¿Cuáles son esos libros que faltan en las bibliotecas? Bueno, en general lo que vos ves es toda la historia, la ética, la economía que nos ha venido de la Europa continental. España, que está siempre muy influenciada intelectualmente y culturalmente por Francia, y a su vez Alemania. Entonces, vos tenés, si contrastás las dos revoluciones, la revolución gloriosa, que es completamente desconocida en la Argentina, con la revolución francesa, a pesar de que la primera ocurrió 100 años antes, se influyó notablemente sobre la revolución americana, lo que tenés son pensadores distintos. Por un lado tenés a Jean-Jacques Rousseau, por otro lado tenés a John Locke. Tenés a Hume, del lado de la biblioteca americana tenés a Adam Smith,
tenés al presidente Adams, tenés a Jefferson, tenés a Hamilton, tenés todos los papeles federalistas, los papeles antifederalistas. La discusión en general angloamericana pasa por establecer sociedades donde se respeten los derechos individuales. Ellos lo llaman el rule of law. ¿Tengo derecho a la vida? ¿Tengo derecho a la propiedad? ¿Tengo derecho a la búsqueda de mi propia felicidad? ¿O debo subordinar esos derechos al bien común? ¿Están en contradicción el bien común y el bien individual? ¿Debe prevalecer el bien común por sobre los egoístas intereses y pérfidos individuales? Entonces, lo que se nos ha enseñado es Rousseau, es decir, en delegar nuestros egoístas intereses en la autoridad, que es la que encarna el bien común. Entonces, a partir de Rousseau tenés a toda la escuela alemana de pensamiento, arrancando con Kant, que tenía el retrato de Rousseau en su living, y después tenés a Hegel, y después tenés a Marx, y después tenés a Lenin, y después tenés a Heidegger, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, tenés y toda la escuela francesa, Foucault, Derrida, Marcuse. Pero más allá de nombrarlos como si fuese la delantera de un equipo de primera, digo, los fundamentos... Te los nombro porque eso es lo que se estudia. No, pero son ¿Qué opinan? No, los fundamentos de eso es que salen básicamente de una discusión que es si esto es un juego de suma cero o si todo lo que yo creo, lo que yo gano, se lo estoy sacando a alguien y no como los americanos o los anglos que crean que esto es un modelo de creación de valor y que cuando vos creas valor no se lo estás sacando a alguien. Entonces, para bajarlo un poco a algo... ¿Tierra? Te lo planteo primero un poquito más difícil. La filosofía tiene 5 ramas. La primera, que es metafísica, discute la naturaleza de la realidad. Unos te dicen la realidad existe, aquí está, y los sentidos te proveen de información a la razón que procesa e identifica el material provisto por los sentidos. Esa es una visión. La otra visión te dice los sentidos distorsionan la información y la conclusión es que vos no podés estar seguro de nada. Entonces la realidad no podés probarla. Entonces, realidad o percepciones y alucinaciones. Después tenés epistemología. La razón, dicen los angloamericanos, es una herramienta útil para conocer y podés tener certezas. Obviamente no sos omnisciente y tenés que contrastarlas contra la realidad todo el tiempo para ver si se ajustan un poco lo que estás estudiando a la realidad. Los otros te dicen, en realidad nunca podés estar seguro de nada porque la información que te proveen los sentidos viene distorsionada. Entonces, dentro del mundo fenomenológico podés tener algunas chances de entender, pero la realidad última, la non-human, la que está allá, no la vas a entender nunca. En ética te dicen, los americanos y los ingleses te dicen, tenés derecho a la búsqueda de tu propia felicidad. Go for it. Impossible is nothing. Just do it. Y metele. Viví tu vida como una aventura. Andá a buscar tus horizontes. Convertite en el mejor hombre que puedas ser. Sacá tus talentos de adentro. Y esa es la visión. Y eso refleja a veces Hollywood, pero por lo menos la tenés allí. El hombre es el dueño de su propio destino. El otro te dice, sos una hoja al viento, un juguete del destino. Tu vida está predeterminada y está en función de donde vos has nacido y no podés hacer nada para modificarla, cambiarla. Vos tenés que amoldarte a las necesidades del grupo. Sos un elemento del bien común que está en contradicción con el bien individual. Y ahí vas ya a la parte política. Unos te dicen, ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. Entonces te están diciendo, flaco, hasta acá llegó tu derecho, no pases a mi esfera de derecho porque la estás invadiendo. Entonces puedes hacer lo que se te dé la gana, siempre y cuando no molestes al vecino, sé respetuoso. Los otros te dicen, la necesidad crea derechos y el hecho de que el Señor sufra un problema constituye una hipoteca sobre tu vida porque vos tenés que aportar, es tu visión del mundo, es lo que corresponde hacer. Tenés que sacrificarte por tus hermanos. Yo gano, vos perdés, no. Entonces tiene que haber un árbitro que decida cuáles son las necesidades más importantes. ¿Qué decía Marx? De cada cual de acuerdo a su capacidad, a cada cual de acuerdo a su necesidad.
¿Cómo decís yo necesito esto? ¿En base a qué? Tenés que empezar a mostrar llagas, nombrar un comisario que diga quién es el que más necesita para empezar a distribuir. ¿Qué es lo que terminan haciendo? ¿Viste? Si vos no tenés el mercado con un sistema de precios para asignar recursos, tenés al comisario, ¿viste? Que viene Maduro, viene Chávez y viene Fidel y te dicen, no, esto sí. Y termina desapareciendo todos los bienes del mercado. Creas miseria y creas violencia, porque normalmente una cosa son los contratos voluntarios donde ambas partes ganan y otra cosa es la autoridad imponiendo y diciendo quién gana y quién pierde. Sí, termina desapareciendo todo. Y por último, en estética, que es la última rama de la filosofía, tenés el arte figurativo en general, que trata de reflejar lo que puede ser un mundo posible y un mundo ideal y un mundo noble, o tenés el Mingitorio de Duchamp, donde es una visión descontracturada del arte, si querés, diciendo, en realidad, muchachos, no hay mucho que reflejar, este mundo es shit, y escapemos de aquí porque no hay nada que podamos hacer en este mundo. Pero es el único que tenemos, Ariel, así que ese es un poquito el marco de las dos filosofías que yo te decía que en el colegio se discutían. ¿Y qué pasó con ese joven en formación y ese choque cultural o de ideas? Lo que pasa es que no tenía los argumentos que tengo ahora. En esa época resistí yo, pero generalmente ibas después a la facultad y tenías a Aldo Ferrer de profesor que te decía vivir con lo nuestro. Y tenías en general gente de formación keynesiana, donde te decía que hay que alentar el consumo. Y vos le decís, pero antes de consumir no tenemos que producir, y si a los productores los saqueás, si vos tenés que estar cocinando la sopa con una mano y atajando a los depredadores con la otra, que viene la FIPO, o que viene la DGI, o que viene el gobierno a saquearte, muy eficiente no puede ser. Entonces, un sistema que alienta el consumo sin alentar la producción, es que hay gente que no entendió la ley de Say. Juan Bautista Say era un economista que decía, toda oferta crea su propia demanda. Lo que te decía es, flaco, ¿querés demandar? Tenés que producir antes. Si no producís, magia no hay acá. Entonces, lo que tenés son dos visiones en contraposición. En esa época yo era una persona sin argumentos. ¿Por qué sin argumentos? Porque los únicos que tenía los que me daba el viejo en algunas lecturas en rato libre, porque trabajaba mucho. Pero en general la parte de la biblioteca angloamericana no se conoce, no se la estudia. Andá a la Facultad de Filosofía y Letras, agarrá todos los libros de la bibliografía y ves todos profesores continentales, que son los que engendran a Hitler y a Mussolini y a Stalin. Y el resultado inevitable es tendencias, a pesar del fracaso del comunismo, siguen ahí. Y son maoístas y son trotskistas los chicos. ¿Es obra de la casualidad? No. Es obra del sistema de educación pública manejado por gremios y manejado por intelectuales de izquierda que arman la Matrix y te la ponen en la bandeja. ¿Quién escapa de eso? Algunos con suerte. En general, si tan solo se les permitiera a los chicos decir, bueno, esa es una visión de la biblioteca, acá está la otra, y dentro de los 30 mejores países del mundo tenés 25 países anglosajones o colonias anglosajonas, ¿no vale la pena que los estudiemos? ¿Cuánto ganan los canadienses el promedio de plata per cápita? $48.000. El mejor país latinoamericano debe ser Chile, no sé en cuánto está, 12, 15. Nosotros estamos en 8. Si tenés entre los 30 mejores países de nivel de vida del mundo 25 colonias anglosajonas, algo hacen bien los flacos. Tenés una buena calidad de vida. ¿No vale la pena que estudiemos sus instituciones? No hace falta decir, ojalá hubieran ganado las invasiones inglesas, como dicen muchos. ¿Viste? ¿No es una frase que escuchan de vez en cuando? Sí. Si nos administran los ingleses, nosotros tenemos cabeza. Los mejores emprendedores del planeta tenemos acá. Lo único que necesitamos es que los Arrieta de este mundo, a vos no te conozco catalano, los Oxenford de este mundo, pongan un poquito de foco en, además de estimular su productividad individual, en mirar el marco. ¿Cuál crees que, digo, lo que está haciendo es una muy buena simplificación de dos visiones de corrientes filosóficas y me gustaría tratar de traducir eso en el impacto que tienen en la economía y en el desarrollo de los negocios, y yendo más concretamente en cuál es el take que tiene que tener un emprendedor para entender esas dos mundos y dos modelos que proponen la filosofía, y qué puede ganar un emprendedor al entender estas dicotomías que estás presentando. Bueno,
Yo te diría que, en primer lugar, si los activos de tus empresas se desvalorizan por el hecho de estar operando en marcos jurídicos hostiles, porque tenés más impuestos, porque tenés más regulaciones, porque tenés cepo cambiario, porque es difícil importar y exportar, porque es difícil toda la logística, y porque además, si sos exitoso, castigan el éxito, te matan con impuestos de todo tipo. Hay un listado de 100 impuestos que paga todo argentino. Empezás a hacer la lista, te saquearon el 55, el 60% de lo que producís. Nadie puede ser muy exitoso ni podés realmente pensar en proyectos en grande si terminás de producir y te afanaron el 55 o 60% de lo que producís. Entonces, el primero es eso, ojo, ¿dónde plantás la semilla? A mí muchos con Junior Achievement, muchos me decían, está formando emigrantes. Armando Rivas me decía. ¿Por qué? Porque los alentás a emprender y después se encuentran con un marco jurídico hostil que hace que tenga que salir a armar sus negocios en el exterior, pero no pueden asentarse en la Argentina o no pueden tener como base la Argentina. Algunos lo hacen pero con operaciones chicas porque saben a lo que se exponen. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, no deja de ser tu país, donde tenés las ventajas comparativas, tenés tu familia, tenés tus amigos. Entonces, por un poco de patriotismo, sencillamente hay que ponerle un poco de foco al país, hay que atender. Si la gente más inteligente, los más emprendedores, los más capaces, los que toman decisiones, los audaces, los que están dispuestos a tomar riesgos, los perseverantes, no le ponen foco y dejan el marco jurídico y la política en manos de terceros, los resultados no van a ser buenos. Yo lo que intento hacer es decirles, muchachos, un poquito de foco. Pongan todo el énfasis en manejar su productividad, en manejar sus empresas, en ser eficientes, en desarrollar buenos productos, pero una vez al mes vamos a estudiar un poco qué es lo que está pasando con el marco jurídico dentro del cual desenvolvemos nuestras actividades comerciales. Un poco, y tratemos de influir en la cultura. ¿Esto es correcto? ¿Esto es incorrecto? Precios. Te manejan los precios. Te ponen precios máximos, te ponen precios mínimos, te ponen cuotas. Te manejan la moneda. Sacaron 13 ceros, crearon un banco central sacaron el patrón oro, crearon un banco central con la idea de proteger el valor de la moneda. Andá al Banco Central y comprá la colección de billetes. 13 ceros han sacado y el peso actual lo han devaluado con un billete de 100 mangos, ¿qué será? Son 7, 8 dólares ya. Es decir, con el pretexto de proteger el valor de la moneda se han apropiado de la máquina de hacer billetes y la emplean a full. ¿Para qué? Para financiar un gasto creciente. ¿En qué? Vos ves los resultados de la obra pública realmente bastante bajo, es muy poco lo que se le da. Te manejan tasa de interés artificialmente para arriba, abajo, a los amigos les dan crédito subsidiado, a los enemigos es imposible, una familia argentina no puede sacar un crédito hipotecario porque no los hay. Te manejan el comercio exterior, te manejan los impuestos, la política laboral, no podés contratar. Pero vos estás hablando de política, antes estabas hablando de filosofía. ¿Por qué estás hablando de política? ¿Por qué hablas de filosofía si lo que te interesa es cambiar la polícai? ¿Por qué no hablar de política directamente? ¿Cuál es el racional detrás de eso? La política es una rama de la filosofía. ¿Cuál es la regla política fundamental de una sociedad libre? Es ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. Correcto. Entonces, si ese es el principio, lo que te está diciendo es, tenés derecho a hacer lo que se te dé la real gana de tu vida. Lo que no puedes hacer es invadir el mismo derecho que tiene Catalano. Eso no lo puedes hacer. Entonces ese es el marco. A partir de ahí podés deducir cuál es el rol del gobierno. El rol del gobierno no es sacarle a uno y darles a otro. Justicia social, redistribución de ingresos, avanzar sobre la propiedad ajena. El rol del gobierno es sencillamente darle a cada uno lo suyo, justicia. Un poco agarrar y decir, señores, protejo los derechos de las personas. Ahora, la economía, ¿qué es? Es un marco de relaciones contractuales. Cuando vas al dentista, ¿por qué vas al dentista? Porque valorás más el servicio del dentista que tus billetes. Y el dentista valora más tus billetes que su tiempo. Cuando compras un auto, ¿por qué lo haces? Porque valorás más el auto que tus billetes y el vendedor valora más tus billetes que su auto. Son relaciones contractuales entre personas. Si vos respetás los contratos, tenés una sociedad próspera. Si el gobierno se mete y intercede con el pretexto de que el contrato libremente pactado lastima el bien común, estás creando esas intervenciones, crean desajustes. Esos desajustes los pagás en menor productividad, menor demanda de trabajo, menor inversión, menor calidad de vida. ¿Cómo haces que esto no quede en una cuestión
abstracta y cómo lo bajás a algo accionable donde puedas generar un cambio. Porque entiendo el fundamento de la disquisición del problema, lo abstracto que es, pero ¿cómo haces que vuelva algo accionable? Si no vas a trabajar directamente con la política, ¿cuál es tu plan para ir desde la filosofía a un cambio? Si vos no tenés apoyo cultural, Okay. es decir, si la cultura no acepta que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y lo piensa al revés, cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno, no hay mucho cambio que puedas hacer. No en vano tenemos peronismo desde hace 60 años. Es decir, lo que necesitas es que la gente revise su escala de valores. Entonces, para eso necesitas crear discusión y lectura. Bien. Ahora, si vos te pretendés meterte en política y lograr un cambio desde la política, Macri puede ganar las elecciones. Pero, por ejemplo, yo creo que el Estado debe separarse de la educación, así como se separó de la religión. Creo que Estado y educación juntas no deben ir. Cuanto más alentamos la educación pública, peor nos va. Esa es mi tesis. Revolucionaria, me tiran con tomates si la hago pública. Ahora, si Macri en un arrebato de liberalismo dijera, voy a darle instrucciones a Bullrich o al futuro ministro de Educación para separar, ya no va a haber escuelas públicas y le vamos a dar un voucher a cada familia necesitada que no pueda pagar la educación de sus hijos para que elija entre múltiples opciones privadas, ¿qué pensás que le va a pasar con las huelgas y el desastre que le va a ocurrir? ¿Por qué? Porque la opinión pública no está a favor de eso. Entonces, si no le explicamos a la opinión pública por qué la educación pública es la matrix de indoctrination y lo que vas a tener es decadencia, entonces el resultado inevitable de eso es que no vas a poder torcer. Si vos hablas de eliminar el Banco Central, algo que ha destrozado a la Argentina y ha empobrecido a la población con inflación, que es el impuesto al pobre, ¿pensás que va a haber aceptación? No, porque la cultura no lo acepta. Si como hay que eliminar los aranceles a cero y declarar puerto libre a la Argentina, libre comercio total, intentan hacerlo, ¿vos pensás que la opinión pública y los empresarios proteccionistas lo van a permitir? No, probablemente no. Si dice Macri, voy a eliminar la ley de contrato de trabajo, un engendro fascista que nos rige desde los años 50, ¿vos pensás que los gremios, los gordos, le van a permitir tomar medidas como esas? ¿Pero no? ¿Por qué no? Porque la opinión pública cree que eso es bueno, que hay que proteger al trabajador con gremios y hay que proteger a la industria nacional con proteccionismo y hay que y que el Banco Central tiene que regular el valor de la moneda y manejar la economía. A ver si me queda claro. Vos tenés, por un lado, planteaste que la filosofía es la base de todas las ideas y es la usina de recursos ideológicos para hacer. Tenés por otro lado la política, que es lo que está impidiendo el cambio que todos queremos. Y planteaste un nuevo factor más, que es la cultura. Entonces, tu plan es agarrar estas ideas, cambiar, metérselas a la cultura, hacer un cambio en la cultura que marque las reglas del juego para que la política haga ese cambio que estamos queriendo. ¿Ese es el plan? Lo describiste perfecto, le agrego un par de ingredientes. La Logia Lautaro la fundó don Francisco Miranda con dos propósitos: lograr la independencia de América en 1798 y lograr libre comercio. La fundó en Londres con el apoyo de los ingleses diciendo libre comercio, eliminemos el monopolio comercial español, y por otro lado la independencia para que los españoles no sigan mandoneando. Y logró bastante afiliando líderes. Mi plan es parecido, no es una logia, pero pretendo poner en mi club, entre comillas, a los 1000 empresarios, pueden ser empresarios de ideas, empresarios de bienes y servicios, gente capaz, gente inteligente y capaz de accionar, para que discutan, porque mi tesis es que incluso los argentinos más lúcidos no leyeron a Locke, no lo conocen. Entonces, si vos no tenés los fundamentos, te pasan por arriba la cámpora. Necesitas afirmar valores y principios que los ingleses ocultan. No es un plan adrede, pero invirtieron millones en la Argentina y no se molestaron en fomentar los principios básicos que los ves en las películas de ellos. Hay valores, hay principios que los ingleses no transmiten. La cultura inglesa no la tenés allí. Entonces tenemos la filosofía como el set de ideas con unos buenos y unos malos,
Dice buenos con la derecha y malos con la izquierda. ¿Está bien así? No, diría que buenos con los que defienden los derechos de las personas y malos con que son quienes se abusan de los derechos de las personas. Me gustó mejor eso, suena más políticamente correcto. Tenemos set de ideas, el tema de la política, que es lo que se trata de influenciar, que es lo que termina modificando las reglas de juego, sobre las cuales los emprendedores hacen cosas y es como la base. Y para poder accionar esto, trabajar sobre la cultura. ¿Cuál es el plan concreto para poder modificar la cultura? Que supongo es lo que todo el mundo aspira en algún momento y que un emprendedor también lo trata de hacer y que es lo que termina generando empresas que cambian. Para eso tenés que estudiar cómo bajan las ideas, primero desde dónde se generan. Tenés un grupo de intelectuales en general que están en la Torre de Marfil, que van generando ideas y que las van testeando, las van discutiendo con pares, generalmente a nivel universitario o en círculos cerrados. ¿Vos decís que son marketineros que están tratando de vender productos? Son creativos, son nerds, igual que en el mundo emprendedor en general, que discuten ideas entre ellos y van discutiéndola entre pares. Qué sé yo, tenés un Newton discutiendo, ¿viste? Y tenés, qué sé yo, la teoría de la relatividad entre pares. Es decir, vas viendo cómo un grupo de intelectuales o un Edison en círculos pequeños van lanzando ideas y esas ideas se te van abriendo paso y van teniendo aceptación o rechazo entre un grupo de pares y un grupo de intelectuales. Pero ahí no logras influencia. ¿Cómo? No logras Hasta influencia. ahí no, pero qué sé yo, para que surja la teoría de la evolución necesitas un Darwin que esté experimentando y esté viajando y esté coleccionando especies. Después discute y abre paso con 3 o 4 que le permiten ir a instituciones de más envergadura a presentar su tesis. Y difundir, pero eso... hacer la difusión después, Claro. salir de la... A partir de allí, cuando tenés un grupo fuerte de intelectuales que se va abriendo paso y aceptan esas ideas, ahí bajan a nivel universitario. Suena un poco anacrónico. Vos lo que estás logrando es un paso que va a llevar 50 años para hacer un cambio. Hoy un pibe lanza una aplicación que saca fotos y publicas esa foto fácil y se lo compartís con tus amigos y ese pibe en 8 meses hace que esa aplicación llegue a 40 millones de personas y en menos de un año la vende en $1 billón. Bien, vos me preguntaste históricamente cómo ocurrió. No, yo te pregunté, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Cuál es el plan ahora para cambiar las cosas y para lograr esto? Sin duda. Yo quiero llegar a los emprendedores, a los tipos que viralizan ideas hoy, porque son los que saben actuar en velocidad. Ahora, si el grupo está exclusivamente dedicado a la fabricación de artefactos y productos y no lo dedican, es difícil. Necesitamos emprendedores de ideas, emprendedores de cultura. Entonces, esto es una iniciativa espectacular, porque esto, si logramos viralizarlo y este video tiene éxito, se abre ante grupos. Lo que ocurrió con Gloria Álvarez, un fenómeno curioso. Un videíto de un rato, Gloria está dando conferencias por toda Latinoamérica. Contá un poco más. No, es una chica que hizo su carrera en la Universidad Marroquín, pero la Universidad Marroquín la fundó Ayau, que se abrió paso en el mundo de ideas guatemalteco y latinoamericano hasta fundar la mejor universidad latinoamericana de ideas. Allí hoy convoca a toda la inteligencia latinoamericana y hay muy buenos profesores de Estados Unidos e Inglaterra enseñando y explicando la parte de la biblioteca que no se da. Necesitas las dos partes. Necesitas los intelectuales que generan las ideas y necesitas hoy, sin la pata de la viralización y la posibilidad de llegar masivamente, estamos muertos. Por eso lo que intento hacer combina ambas cosas. Es decir, agarrar un Hicks que acaba de visitar Buenos Aires, un David Kelly, los mejores intelectuales en temas de filosofía, economía, historia, ética, y lograr primero que un grupo de emprendedores capturen estas ideas, las discutan, las entiendan. A partir de allí vendrán las ocurrencias. ¿Cómo lo vamos a difundir? Yo tengo un plan a la vieja, porque acordate, yo tengo 62 años. Todavía este mundo me termina un poco de estresar, pero estoy seguro que a partir de aquí van a aparecer este tipo de iniciativas. Tenés videos divertidísimos ya. Yo utilizo en mis cursos videos de Foundation for Teaching Economics, que son juegos, son competencias, son discusiones, son pequeños videitos donde los chicos discuten y a partir de allí asimilan el conocimiento con mucha más rapidez. Pero yo lo que pretendo hacer es, primero,
mostrar que existen. Y necesitas un pequeño ambiente de reflexión. Si yo te digo, en realidad no deberíamos, Ariel, proteger a la industria nacional de aquellas industrias firmemente establecidas en el exterior, en China, o que de alguna manera vamos a permitir que industrias infantes recién establecidas en Argentina, librarlas a la competencia de... Bueno, vos decís que no, pues es un hombre sutil y que intuye por qué no. Ahora hay que justificar eso adelante de Aldo Ferrer y adelante de Kichilov. Hay que explicar por qué la teoría de la plusvalía es un mamarracho y por qué es disparatada y por qué el valor no depende del trabajo socialmente necesario para su elaboración. Si no discutís en un ambiente cálido donde tenés buenos intelectuales y lectura para permitir la asimilación en un ambiente de seminarios socráticos como lo yo quiero hacer, después viralizás, pero tenés que tener digerido el alimento para poder más o menos presentarlo. Si no, como vos decís, estas discusiones así en televisión son muy rápidas y vos ves que a la inteligencia argentina, a la cultura y a la política argentina no tiene respuestas. Son pocos los capaces de discutir de igual a igual. Tenés un expert, tenés un Kachanowski en temas de economía, filósofos, un Kovadlov, un poquito. En general faltan intelectuales que sepan defender la vigencia del rule of law, nos faltan Bastiat. Mirá lo que hicieron Alberti y Sarmiento. Vos decís, bueno, por las ideas abstractas. Dos tipos estaban en Chile, porque si no los agarraba la mazorca y los liquidaba, escribiendo cartas en periódicos. Agarraron un caudillo como Urquiza, le lavaron un poco la cabeza y tuviste Caseros. Y los tipos, junto al otro metedor como era Mitre, y después Avellaneda, Roca, en 50 años agarran un país de 80% de analfabetos, sin ninguna inversión, con monopolio comercial y destrozado, que no había nada, lo convirtieron en el 7º país del mundo. Dos tipos. Después, ¿cuántos hubo más para destruir todo? Bueno, pero porque las ideas no terminaron de arraigar, porque no teníamos a los 1000 intelectuales, ¿viste? Ahora, si conseguimos que una Arrieta, que un Oxenford, que este chico de Globant y el grueso de los emprendedores capaces de crear las maravillas que están creando en todo el continente, y son todos, mismo Pérez, que acaba de hacer ese museo de arte tan lindo en Miami, tenemos emprendedores argentinos por todos lados, un Constantini. Si logramos que dediquen un pequeño porcentaje de tiempo a entender y ver lo apasionante que es el mundo de las ideas, y por qué apretando los botones correctos con abstracciones de jerarquía se puede cambiar la Argentina en un periodo de 10 o 15 años y volverla a meter entre los 15 países del mundo, ¿por qué abandonarla? ¿Y por qué solo Argentina? Después seguimos, arranquemos por casa, ¿viste? La caridad bien entendida empieza por casa. Después vamos a Miami, donde tenés toda la diáspora. Después, San Pablo, yo estoy hablando ya, hay lindos grupos y buenísimos, los de los Young Investors Organizations, tenés los grupos de YPOs, tenés los círculos Bastiat, tenés Guatemala, tenés grupos muy buenos, en Panamá hay gente inteligentísima, en México hay grupos buenos. Y después, España, que ha sido muchas veces fuente de fascismo, lamentablemente, y primo de Rivera y Don Franco y el generalísimo, todavía las ideas de la libertad tienen que arraigar allá, tienen que desembarazarse de los Foucault y de los Derrida. Ahora, para lograr eso necesitas discusión de alto nivel. Si no atacás el mundo abstracto, ¿qué le pasa al emprendedor? Tiene crédito disponible, poco y a cuentagotas. Lo tenés que salir a buscar afuera. ¿Por qué no ir a Chile, donde estas ideas tienen otra forma y donde se ven más en el día a día? Las tenés y las tenés a medias. Tuviste un Piñera que dejó un país realmente muy en forma, pero otra vez, se considera un hombre de gestión y un hombre al cual las ideas carecen de importancia. El resultado es Bachelet, porque el socialismo sigue siendo bueno. Si vos no explicás por qué el capitalismo es the unknown ideal, siguiendo la novela de Ayn Rand, por qué no es un modelo a seguir y es noble desde el punto de vista ético, y la gente sigue pensando que el socialismo es bueno y es ético, no importa que vos pruebes que el socialismo no funciona, van a seguir intentándolo. Vos le decís, pero mira Miami y La Habana, mira Corea del Sur y Corea del Norte, mira Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿no te bastan esos ejemplos? No, porque el capitalismo es inmoral. Entonces prefiero, antes de asumir la opción capitalista, prefiero seguir probando con esquemas de socialismo, de socialdemocracia, de redistribución de ingresos, de justicia social. No voy a aceptar conscientemente una opción inmoral.
Si vos no sabés explicar por qué la opción moral es el capitalismo y por qué ese es el camino a seguir desde el punto de vista ético, la batalla no la vas a ganar y seguiremos probando con distintas formas de peronismo o fascismo o fachocomunismo, como lo que estamos experimentando. Son distintas opciones, pero conscientemente el pueblo argentino, que es un pueblo moral por excelencia, no va a aceptar tesis capitalistas si no probás la ética del capitalismo. Eduardo, hablemos de emprendedores. Cuando empezamos la charla dijiste tenemos los mejores emprendedores del mundo. ¿Cuál es ese perfil? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están trabajando o intentando definir desde Junior Achievement? Mira, nosotros lo que observamos es un poquito por qué yo, si me gustan tanto las ideas y le doy tanta importancia a Luis, ¿por qué me metí en emprendedurismo? Por consejo del presidente de una empresa americana que se llamaba Arco. Me dijo, Eduardo, ¿en manos de quién está la educación? ¿Del Estado? Me dice, enseñales a los chicos el arte de crear riqueza, how to make money. Si vos les enseñás a los chicos que la riqueza se puede crear, ¿cómo? Pensando, y que el valor reside en la mente humana, entonces estás metiendo un poquito de aire fresco dentro de un cuarto con aire viciado. Entonces, ¿y cómo les enseño a los chicos el proceso de creación de riqueza? Simplemente decirles que se pongan a pensar, inventen un producto o un servicio y que desarrollen su plan de management, que hagan marketing, finanzas, recursos humanos, producción, su plan de negocios y lo ejecuten. Ponerlos contra el tiempo, que son chicos, necesitan ver resultados rápidos. Eso es Junior Achievement. Es ir y decirle a los chicos, chicos, let's go to make money, vamos a inventar algo, vamos a crear algo, un bien, un servicio que la gente disfrute, aprecie. Obviamente son emprendimientos sencillos, son emprendimientos que los chicos hacen a los 15, 16, 17 años, pero el sentimiento de orgullo, de cosa lograda, cuando vos ves que van con sus productos a las ferias o a un shopping center y venden, y ganan dinero y reparten dinero al accionista que confió en ellos porque les compran acciones en la bolsa de comercio, es un sentimiento de orgullo irreemplazable. Yo lo veo en toda la sociedad argentina. Cuando les mostrás la posibilidad de una educación de learning by doing, como dicen, aprendiendo a través de ejercitarte, tomando decisiones, afrontando riesgos, los chicos responden muy bien. Son tremendamente creativos, les gusta la posibilidad de darse cuenta de que ellos están ganando dinero sin sacárselo a nadie, que lo inventaron, lo crearon. Contanos a nosotros y a la gente que nos está viendo un caso que consideres emblemático en la historia ¿De Junior? No, las compañías han fabricado todo tipo de productos, desde sofisticados de interruptores de prender y de sacar la luz golpeando así las manos, hasta cosas reciclables, hasta... Los chicos del Nacional Buenos Aires, que ahora por H o por B tenemos prohibida la entrada, todavía no lo sé, lo único que les pedimos al rector es permítanos ofrecerles a estos chicos la posibilidad de que participen en una compañía. El récord histórico de una compañía Junior Achievement lo tuvo el Nacional Buenos Aires. ¿Qué compañía? Era una compañía de servicios. Los chicos dijeron, era donde recién arrancaba internet, las computadoras estaban recién comenzando, se les ocurrió gestionaron el alquiler de un fin de semana en Costa Salguero. Después fueron a compañías de software y hardware y les ofrecieron un espacio para que expusieran sus productos y dieran conferencias sobre la importancia de la computación, la importancia de internet y la importancia de un buen software. Y lograron, me acuerdo, en 2 o 3 semanas, venderles espacios y para que presentaran sus productos a 20 compañías. Hicieron conferencias, difundieron, y producto de eso, la acción de esa compañía pagó un 1.600% en un periodo de 15 semanas. Invertían $10 o 10 pesos de esa época y cada accionista cobró 1.650. Entonces, eso fue un caso emblemático. Después hacían concursos de rollers, hacían productos de papel reciclable, vendían sacapuntas eléctricos que tenían una dificultosa gestión. Toda madre sabe lo dificultoso que es con el cosito tradicional de sacapuntas, cuando tenés 4 hijos, estos se trajeron unos sacapuntas Toshiba, que no sé dónde lo hacían, los empaquetaban lindos, los llevaban a domicilio. Todos los colegios de Buenos Aires estaban con sus sacapuntas eléctricos, que además todavía los veo porque duraban 15 años.
Y los chicos les das ideas y enseguida genera. Algunos eran comerciantes, otros hacían otro tipo de servicios de asesoramiento, pequeñas compañías de internet, también empezaban a surgir proyectos de internet, concursos. No te voy a describir cada uno, pero hoy los invito a visitarlos en el DOT o en el Alto Palermo o en el Abasto. Allí ves exposiciones a menudo de productos de compañía. Habla con los chicos. Ahí te das cuenta, a veces son chicos tremendamente humildes. Algunos te dicen que solamente van al colegio para poder participar de la compañía Junior Achievement, están un poco quemados ya con la educación tradicional y dicen, bueno, por lo menos acá aprendo algo útil, veo que realmente se puede inventar. Estás cerrando una etapa con Junior Achievement y estás arrancando otra. Contame un poco más de esa nueva etapa y por qué estás cerrando la de Junior. No, son 25 años, hay un equipo formado, tenemos 8 oficinas, la fundación está sólida económicamente, le va muy bien y me parece que yo puedo hacer hoy en día un mayor aporte tratando de mostrar la importancia de ser un emprendedor de la cultura. Además, tengo ambiciones, me gustaría poder hacerlo, como te comentaba recién, abrir una oficina ahora en Miami, me gustaría abrir una en San Pablo, otra en Ciudad de México, otra en Madrid. Sí, la gente percibe, lo importante es que es dedicarle un ratito de tiempo a discutir ideas, no solamente por lo que podés llegar a hacer por tu país, sino el placer intelectual que produce entender. Es decir, cuando vos ves países sólidos y en funcionamiento parece magia. Ves cualquier serie inglesa o americana o como en un pueblito cualquiera de Escandinavia o en Suiza, la gente vive bien, no tiene estos problemas de inseguridad, no tiene estos problemas. Entonces, el entender cómo funciona la maquinaria intelectual de esos países y por qué hay botones que si los apretás van a incidir sobre la realidad, es algo mágico. Yo creo que estamos tan hastiados y tan un poco frustrados por la imposibilidad de cambiar la política argentina, que cualquiera que tiene un poquito de energía e inteligencia se ha apartado de la política. Cuando lo que requerís es meterte en política, pero tratar de identificar los secretos de los países exitosos. Así como uno mira los grandes empresarios, los grandes genios de este mundo y lo estudiás y lo analizás a Steve Jobs y decís, ¿qué hizo este tipo? ¿Por qué ha sido tan capaz? O a Bill Gates, o los empezás a mirar en detalle y hay películas escritas sobre cómo han funcionado. Necesitas poner énfasis en decir, a ver, ¿quiénes son los 30 países donde la gente vive mejor? Donde funcionan mejor. Pero ninguno de estos empresarios después se terminó dedicando a la política. Bueno, Bill Gates cambió... Pero ellos no lo necesitan porque el marco jurídico en los cuales operan son marcos sanos. ¿Y por qué los emprendedores en Latinoamérica tendrían que dedicarse? Para convertir el marco donde operan en lugares más nobles. Además tenés a tus abuelos enterrados acá, tenés a tus hijos. ¿Qué país le vas a dejar a tus hijos? ¿Otra vez la misma lucha? ¿Los ves con intención, con la gente que vos te reunís, con los emprendedores que te reunís, con esta intención o por lo menos con alguna aspiración de hacerlo? Yo creo en el mercado. Yo creo que si tu producto es bueno, tiene demanda. Yo creo que las ideas de la libertad no han tenido demandas porque no han sido bien presentadas y porque no eran buenas, no eran de buena calidad. Yo sé buscar dónde están los mejores intelectuales del mundo y cómo arrancarle a los angloamericanos sus secretos para que vengan a compartirlos a la Argentina. ¿Podemos meter a la Argentina entre los 10 mejores países del mundo? ¿Me gusta la política? No. No me pienso meter en política. Me gusta la cultura, me gusta la discusión, de manera de facilitarles a los buenos políticos que hagan los cambios que necesitan. No van a poder si no hay apoyo intelectual de la clase empresarial argentina, de los intelectuales argentinos. Alguien tiene que dar esa batalla. A mí me divierte hacerlo, además es divertido hacerlo. No tenés por qué hacerlo en un marco de discutir ideas y darte cuenta de dónde están los errores que han condenado a la Argentina al fracaso, el nacionalismo vernáculo, el fascismo, las ideas de nación, entre comillas, que nos han condenado a guerras y nos han condenado a macanas, hay que desenmascararlas. No nombraste el populismo. ¿Qué? No nombraste el populismo. El populismo es consecuencia de todas estas malas ideas, ¿no? El populismo es aprovecharse del débil y de aquel que está en condiciones de necesidad para ganar votos. Pero es también subestimarlo.
El pobre es un hombre inteligente, al cual cuando le presentas buenas ideas, elige también en forma correcta y en forma ética. Cuando te dicen no compran los votos, aquel que no tiene recursos no por eso es inteligente. No le gusta vivir de dádivas, no le gusta vivir de subsidios, le gusta vivir de su trabajo. Dale oportunidad de que haya inversiones, que haya demanda de mano de obra y que el tipo pueda progresar. Y crearle un marco donde pueda desarrollar su propio proyecto y ser emprendedor, el tipo se prende. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiere saber más de estas cosas? Bueno, nos puede contactar, estamos armando el sitio web, estamos subiendo videos y nos puede contactar todavía a través de Junior Achievement 5252-0260 o puede escribirme un mail en marti@junior.org.ar. Bárbaro. Bueno, Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y perdonen la lata que les di, un placer. No, gracias a vos. Esperemos que se generen estos cambios que creo que los necesitamos todos y cuanto antes.